ciertas cosas. Los niños se van a quedar juiciosos aquí escuchando la palabra, ¿no? ¿Usted qué quiere hacer entonces? Dice ya para el cuarto allá de los niños. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién se va con ellos? Vale, pásale, miren. Bueno, niños, vayan allá. Pero le hacen caso a la profe, ¿verdad? Y lleven la nena también. Bueno, ahora sí. ¿Hace cuánto? ¿15 días tal vez? Estudiamos un poco acerca de Mateo 25, ¿verdad? Explicamos un poco acerca de la parábola de las vírgenes, donde aparecían las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? ¿Qué significaba la parábola? Lo que eso nos enseñaba. Hoy quiero mirar rápidamente, vamos a mirar varias cosas, empalmando con ese texto, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 7, nos hablan de un acontecimiento maravilloso que es denominado en la palabra del Señor las bodas del Cordero de Dios. Ya explicamos con anterioridad todas las cosas de la boda judía. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Explicamos un poco el contexto de la boda judía en los días de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, vamos a ver si se acuerdan o no se acuerdan. Ingrid se acuerda, ¿verdad? Como si fuera ayer. ¿No? Niña Yolima, ¿se acuerda? ¿Usted no vino? ¿Ah? O sea, le ponemos 0 por asistencia. Eso, 0 por asistencia, ¿sabes? No porque no responde, sino por asistencia, 0. Entonces, Hernandito, cuéntame, cuando el padre de familia iba a arreglar con el otro padre de familia, papá de la novia, ¿qué cosa llevaba como símbolo del pacto entre el hijo de él y la hija del otro varón? Creo que están a punto de rajarse otro. ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba? Un rollo de lino fino. ¿Y ese rollo de lino fino a quién se lo entregaba a él? A la novia. ¿A la novia? ¿Con qué fin? Para que se vea el de novia. Para que ella, que se supone debería haber sido enseñada por su mamá, por sus ancianas, a coser. Entonces ella misma era la encargada de coser su vestido de novio. Perfecto. Ahora, ¿cuál era la función del hijo? O sea, del hijo que se va a casar con la novia. Hacer la casa. Ir a construir la casa donde iban a vivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de la novia? Capítulo 19 de Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos, versículo 7. Y démosle gloria porque han llegado las ¿qué? Bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se prepara la esposa? Versículo 8, lo vemos con mucha claridad. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino. Ahora, ¿quién está escribiendo esto? Juan, un judío, discípulo de Jesús, ¿verdad? Un judío. Entonces están hablando en términos judíos, hebraicos, y están tratando de decir, esto es un símil de la boda hebrea o judaica. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino ¿qué? Fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, aquí se explica, es las acciones justas de los santos. Entonces, evidentemente, tenemos que entenderlo. ¿Para qué vuelve el Señor por su iglesia? O sea, este evento que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, ahorita vamos a ver dónde sale ese término. Este evento maravilloso, este milagro extraordinario, porque es un milagro de resurrección y de transformación de cuerpos,
Pero este milagro tan inmenso que el Señor va a hacer así en un abrir y cerrar de ojos con millones y millones de personas, ese milagro, ¿para qué es? Entonces tenemos que entender que el Señor va a hacer algo en el cielo cuando arrebate a la iglesia fiel, a la iglesia que sea ¿qué? Preparado. Porque hay una iglesia que no se está preparando. Entonces Cristo las compara a esa iglesia con 5 vírgenes como insensatas, necias, bobas, torpes, tontas. ¿Ah? No, porque las 10 se durmieron. Pero las prudentes, antes de echarse el motoso, prepararon todo. Por eso son prudentes. Mientras que otros son como necios. ¿Y por qué el Señor le llama necio a aquel que, habiendo decidido seguir a Jesús, no se prepara para su encuentro con Él? Necio, ¿qué le falta? No es porque no se quiera casar con Él, tía. El Señor lo llama bobo, porque eso es lo que significa la palabra insensato, necio, bobo. ¿Por qué lo llama así? Porque hay que ser muy torpe para no entender que es inevitable el encuentro con Jesús y que tú toda la vida eterna que vas a vivir con Él la preparas desde aquí. O sea, hay que ser muy torpe para gastar la vida después de conocer a Cristo, gastarla en deleites, en placeres y en tonterías, cuando tienes que entender que un día te vas a encontrar con el Señor y que lo que tienes que hacer todos los días es empezar a prepararte. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que demoraba la novia en hacer el vestido? Lo necesario para que estuviera listo el día de la boda. Muy rápido, bueno. Había una fecha, el novio se demora. No, por eso dice que el día y la hora nadie lo sabe. Porque ahí entra la labor del padre. La fecha de boda la establecía el papá del hijo. Por eso Jesús dijo, solo mi padre conoce el día. Porque el padre veía cuando el hijo terminaba las casas, las moradas, de lo que habló él en Juan 14. Me voy a prepararles una casa, pero volveré. ¿Cuándo vuelve el hijo? Cuando el papá vea que las moradas están listas y el papá prepare la fiesta de las bodas. El papá preparaba la fiesta de bodas y cuando todo estaba listo, recién llegó el día de las bodas. Vayan con la novia. La novia tenía que estar ¿cómo? Preparada. Si no estaba preparada, le daba carta de divorcio porque no era encontrada digna. Por eso lo dice en Apocalipsis también, en el capítulo 2. Dice que hay, ¿lo leemos? ¿Sí lo quieren leer? ¿Qué tan importantes son las vestiduras para el Señor? No, versículo 3, capítulo 3, perdónenme, si tenía esa pensación si era 3 o no. ¿Qué tan importantes son las vestiduras, mis amados hermanos? Quiero hacer una pregunta aquí. ¿A cuánto les interesa cómo se viste? ¿A usted le importa? ¿A usted le importa cómo se viste usted? ¿A usted? ¿Sí le interesa o no le interesa? ¿Más o menos? Pero voy a preguntar una cosa. Si vamos para una boda... No, porque hay que ver si le interesa o no. Porque si no le interesa, pues usted va a la boda en chancletas. ¿Sí? Mi hermana, si usted va a una entrevista de trabajo, ¿usted cómo procura ir? Miriam, tu nombre Miriam, ¿verdad? ¿Cómo procuras ir? ¿Lo más desarreglada o lo mejor arreglada? ¿Cómo crees? No, así te trabaja para que te contraten en algún puesto. Procura tener una buena imagen o una mala imagen. Claro, es lo lógico. Si no lo hicieras, habría un problema, porque es lo lógico. Ahora, si le dicen a usted, va usted a verse con una figura pública muy importante que pudiera darle a usted muchas cosas, ¿sí? Como el presidente de la República, ¿cómo sería usted vestido? Pero la otra pregunta, ¿y si es una boda?
¿Cómo nos vamos vestidos? Elegante. Y si usted es la que se casa, Resplandeciente. ¿ah? ¿No los oigo? Miriam, si es usted la que se casa, ¿cómo se va? Hermosa. ¿Ah? ¿Se arregla o no se arregla? Que no. Depende de cómo vaya. Depende con el tipo que vaya. Bueno, está como raro, pero bueno, hermano, está bien. De todas maneras, yo les recomiendo que el día que se va a casar se ponga muy bonita, porque va a ser un solo vestido. El vestido de la boda se supone que uno no sé cuántas veces. Una vez. Entonces, para Dios, escúcheme bien, escúcheme bien. Si para usted no es importante el vestido, para Dios sí lo es. ¿Me oyó? Y usted tiene que entender que hay vestimentas espirituales. O sea que si por ejemplo uno es así, bien pobre y no se puede vestir con ropa muy bonita, sino de pronto le toca comprar ropa de segunda, porque puede haber gente muy pobre que compra ropa de segunda y le toca vestirse con eso. Bueno, el punto es que las vestiduras espirituales no dependen de la plata que usted tenga de este mundo. O sea, su vestimenta espiritual es dada por la gracia de Dios y por lo que usted pasa tiempo con Dios. O sea, usted la forja con Dios. ¿Se entendió? Entonces para Dios importa, se lo voy a mostrar. Apocalipsis 3 lo dice en el mensaje a Sardis. Mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que ¿qué? Vives y estás como muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Repite esa palabra. Perfecto. Tus obras tienen que ser como delante de Dios. Perfectas. ¿Se entendió? No las he hallado perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has ¿qué? Recibido. ¿Cómo? En oración, en impartición, en imposición de manos. Mira de lo que has ¿qué? Recibido, pero también mira lo que has ¿qué? Oído. ¿Dónde, pastor? Cuando vienes a la enseñanza bíblica, cuando escuchas la predicación, pilas con lo que has recibido y lo que has ¿qué? Oído. ¿Y qué? Y guárdalo. Entonces, ¿cuál es el primer problema de la vida cristiana? Que escuchas mucha Biblia y guardas poca Biblia. Que escuchas muchas cosas de Dios, pero guardas pocas cosas de Dios. Entonces, ¿qué hay que procurar? Que todo lo que escuchemos de Dios lo pongamos por obra, lo guardemos. Y guárdalo y, ¿qué dice? Arrepiéntete. Entonces, quien escucha la palabra y no la guarda necesita arrepentimiento. Pues si no velas, vendré sobre ti como ¿qué? Ladrón. O sea que esta gente de esta iglesia oraba mucho o oraba poquito. Poquito. ¿Leas mucha Biblia o poquita Biblia? Pues mucho porque han escuchado, pero no guardaban. Ajá. Mucha Biblia, pero no guardan la palabra. ¿Y cuál era el problema? La oración y la adoración. Porque ¿dónde es donde la palabra a mí se me revela y yo la comprendo? En la oración y en la adoración, en la intimidad con Dios, es donde yo puedo comprender lo que Dios me está hablando. Y luego Dios me pide que yo lo ponga por obra. ¿Por qué? Porque tú tienes que vivir en la dimensión con Dios de lo que tú sabes de Dios. Si no, estás en pecado. ¿Cuál pecado, pastor? Pecado de tibieza espiritual. Pecado de haber perdido tu primer amor. Tú tienes que vivir en el punto de lo que tú conoces de Dios. ¿Sí me vamos a entender? Por ejemplo, ¿cuántos tienen en el Evangelio? Escúchame bien. ¿Cuántos tienen en el Evangelio un año de estar caminando con Cristo? Un año o más. Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, un año o más. Un año. Ahora, ¿cuántos tienen en el Evangelio de estar caminando con el Señor 5 años o más? 10 años o más. 20 años o más.
Bueno, ahora, escúchame bien. Voy a hacer otra pregunta. Al año de estar caminando en el Evangelio sabías unas cosas, ¿verdad? Unas cosas que se te habían enseñado y que tú habías aprendido. Pero a los 5 años, ¿sabías lo mismo que al año? ¿Y a los 10? ¿Sabías más que a los 5? ¿Y a los 20? Entonces ponme cuidado. ¿Cómo Dios juzga? ¿Cómo Dios juzga? ¿Qué exige Dios? Dios le exige a cada uno, igual que nosotros en la tierra tenemos unas medidas, un entendimiento. ¿Cómo es eso del entendimiento? Muy fácil. Por ejemplo, yo ahorita vi que mi hermana tenía una niña de brazos. ¿Cuántos meses tiene ella? Año y medio, ¿verdad? ¿Y el otro niño cuánto tiene? 9 años. Bueno, cuando tú necesitas un mandado, ¿a cuál de los dos mandas a la tienda? ¿Mandarías a la de 1 año y medio? No, exacto. Eso. Si tú tienes un mes de estar caminando con Jesús, si tú tienes un mes de prédicas, un mes de palabra, un mes de oración, un mes de recibir imposición de manos, un mes de recibir de Dios, Dios a ti te exige que camines como una persona de un mes. Pero si tienes un año, entonces tienes un año de predicación, de palabra, de oración. Yo creo que ya al año la persona tiene que haber ayunado bastante. Ayunos, metida con Dios, adoración, has aprendido más de tu Padre. Tu Padre te exige que camines como los que tienen un año, ¿verdad? Si tienes 5, Dios te exige que camines en el nivel tuyo, de 5, porque es que Dios, para que ustedes me entiendan, no va a hacer juicios de pronto comparativos entre una persona y otra, aunque también puede servir la comparación. Pero lo que sí sé es que Dios te va a exigir a ti, la batalla que tú tienes es contigo, ¿sí? Nada más tremendo, hermanos amados, que tener mucha hambre y sed de Dios en el inicio y conocer muchas cosas de Dios y meterse uno con Dios con todo el corazón y luego perder ese primer amor. ¿Qué significa? Que yo caminaba en mi primer amor en una dimensión de ayuno, de oración, de búsqueda, de palabra, de amor por Dios, de amor por mis hermanos, de servicio en la iglesia, y resulta que después de 20 años, en vez de estar en el mismo nivel, estoy en uno menor. Eso es pecado, y es pecado de muerte. Eso está ahí en Apocalipsis capítulo 2. Pero mis hermanos, ¿dónde está el error y por qué es tan importante y por qué los felicito por venir a la enseñanza bíblica? Porque miren, nosotros en la adoración, en la alabanza, sentimos el poder de Dios. Cuando empezamos a ministrar la gloria de Dios se comienza a mover y todos nos sentimos felices, ¿verdad? Llenos, contentos. Pero tu vida cristiana no debe estar fundamentada solamente sobre los tiempos de ministración. Tu vida cristiana, dice la Biblia, debe estar fundada sobre una roca. ¿Y cuál es la roca? El que escucha las palabras de Dios y las pone por obra está edificando sobre la roca. Pero el que no las pone por obra está edificando sobre arena. Su vida espiritual está en peligro. ¿Qué tan peligroso es el problema de la vida espiritual? Bueno, tú tienes que entender que el infierno es el gran peligro. Algunos creyentes me causan impresión por cómo llevan su vida cristiana, porque no entienden que la paga del pecado es la muerte eterna. Un solo pecado que tú cometes y que tú no confiesas y te apartas, te llevará al infierno. ¿Me escucharon bien? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante estas cosas cuando yo las hablo? Porque hay algo que tú tienes que entender, y es que el día que tú estés parado delante de Dios en el juicio tuyo que vas a tener, parte de lo que Dios te va a exigir te va a decir: yo te mandé profetas, yo te hablé muchas veces y tú no quisiste enderezar tus pasos. O sea, las decisiones de qué hacemos con las palabras de Dios son nuestras. Nosotros decidimos si les damos un valor alto o si simplemente las botamos a nuestras espaldas
y decidimos caminar en nuestra necedad y en nuestra tontería. Pero por eso es que el Señor dice que es muy necio y dice que son vírgenes como necias, bobas, son tontas. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que hay un juicio preparado para ti y para mí. Y ahorita voy a tratar de exponerle un poquitico porque es un tema de pronto un poco largo. Voy a tratar de que abarquemos el tema del arrebatamiento y medio miremos lo de las bodas del Cordero, pero es un poquito largo. El punto es que es muy bobo no entender que en la vida hay momentos cruciales, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me gradué de bachillerato, aunque tristemente uno no lo entiende o no se lo hacen entender, a uno le faltó de pronto mucha dirección, y eso lo lamento. Por eso trato de enseñar mucho, de ser un buen maestro, de explicar las cosas para que todos los que vengan a escuchar la palabra del Señor sepan lo que Dios dice, ¿sí? Que usted se vaya aquí siempre con la mente muy clara, sin confusiones de qué es lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo me fui a graduar del colegio, yo no entendí todo el bachillerato, que había un momento crucial, un momento de transición en cuanto a la vida intelectual y de laboral. Y era que después de uno graduarse venía un momento que le marcaba a uno la vida, que era el ICFES, un examen en el cual medían tu calidad de bachillerato, y que con base en ese examen tú podías aspirar a las mejores universidades del país, a las medianas o a las peores. Entonces alguien que sacaba, en mi tiempo que era sobre 400, como unas amigas que sacaron 220 puntos, pues ellas lloraban tristemente. ¿Por qué? Porque ellas sabían que el externado no era para ellas, que los Andes no eran para ellas, que la Javeriana no era para ellas, que ninguna de las universidades de élite eran para ellas. Mi examen no fue muy bueno, tampoco fue muy malo, pero yo conté con una ventaja, y es que a la universidad que yo aspiraba, que es la mejor del país, no se necesitaba ICFES porque tenía su propio ICFES, por decirlo así. Entonces ella decía, ¿le fue bien en el ICFES? Allá en la nacional donde uno entra, le decían a uno, ¿le fue bien en el ICFES? Lo felicito, pero aquí tenemos nuestro propio examen. O sea, a usted le puede haber ido muy bien en el ICFES, pero puede que aquí no pase, porque el diseño del examen de la Universidad Nacional de Colombia es diferente al del ICFES. El ICFES mide conocimiento y el de la Nacional mide inteligencia. Son dos parámetros diferentes. Cuando yo logré pasar en la Nacional, eso para mí fue un descanso absoluto, porque nosotros no teníamos dinero para pagar una universidad privada, y aunque mi ICFES me servía para entrar a varias, sin embargo no había el dinero, ¿sí? Ahora, ese es un momento crucial que define parte de la vida laboral de uno en el futuro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, el juicio que a ti te van a hacer el día que tú te mueras es el momento crucial de los momentos cruciales. O sea, es el momento culmen de todos. ¿Sí me va a entender? O sea, si te fue bien en todo, pero te va mal en ese examen, no te sirvió de nada. ¿Sí? Yo veo hermanos que luchan por una casa. Yo veo hermanos que luchan por un mejor estado económico, financiero, y yo lo veo que luchan y batallan y denle y hágale y tratando de sacar adelante, dicen las cosas, y yo digo, bueno, está bien, es natural, ¿verdad? Pero si no haces lo mismo con tu estado espiritual, estás cometiendo el peor error de tu vida. Y tal vez ahorita no me entiendas, pero el día que estés delante de ese trono y delante de ese juicio, ese día vas a recordar mis palabras. Y muchos a los que les he hablado y no ponen atención a su vida espiritual, todo les parece como un juego, como una recocha, como una religioncita, venir a la iglesia, no venir a la iglesia, que matar. Yo digo, Dios mío, no entienden. Yo pienso que es como el afán de los profesores con uno. Porque mis profesores a veces se afanaban. Me decían, Antonio, es que nosotros notamos que usted es muy inteligente, pero es que usted es muy vago. ¿Por qué no se disciplina? Me decían, me rogaban. ¿Y yo qué? Insensato, necio, bobo. No entendía, tal vez no me explicaron bien, a veces no se logra eso, y por eso siempre procuro explicar bien las cosas de la Biblia,
para que todos los que escuchan por lo menos puedan escoger, ¿verdad? Mira, por ejemplo, qué pesar esto que me pasó hoy. Me llamaron, pues digámoslo así, de emergencia, desde Canadá, para que fuera a orar por una mujer que tenía un aneurisma cerebral. Entonces la metieron en cirugía, y en la cirugía la cosa se puso grave, una arteria del cerebro se le reventó, y está en coma profundo, y los médicos dijeron 72 horas, ella no tiene más de vida, ella se muere ya dentro de poquito. Terrible. Entonces yo tener que ir hasta allá a hablarle al alma de la persona sin contar con sus sentidos físicos, sino directamente a su alma, y hablarle del amor de Dios en ese momento, habiendo tenido, ¿cuántas veces la hija me decía, ya yo le dije al Señor, y bueno, bendito Dios que por lo menos en ese momento está teniendo ese momento, pero ella decía, ya le dije al Señor que me salve a mi mamá, que ahora sí me voy a entregar a Cristo. Mira eso, o sea, yo no sé por qué los seres humanos somos tan bobos, pero es que lo somos. ¿Cuántas veces mi mamá, antes de mi ataque que me dio a los 24 años, me decía, hijo, no había manera de hacerme reaccionar, pero mire, usted que viene a la iglesia, yo no le estoy hablando a usted en un bar, yo a usted no le estoy hablando en una olla, yo no veo aquí a nadie embazucado ni marihuanado. Usted viene a la iglesia porque usted vino a escuchar a Dios. Eso significa que sus oídos espirituales están, aunque sean abiertos, se supone que usted tiene interés, ¿sí? Entonces, eso es una buena señal. Usted que me está escuchando, usted sí póngale cuidado, usted sí tema, usted sí tiemble ante el infierno, ante Dios, tiemble y enderece su vida espiritual y póngale cuidado a su vida espiritual y entienda que eso es lo único que le va a quedar. Lo que usted logre en este mundo se va a quedar. Sus hijos que tanto ama se quedan, hermano. Usted ese viaje lo va a hacer sola, y ese juicio lo va a afrontar sola. Entonces, ¿qué es lo que al final vale la pena, mis hermanos? Él es lo único que vale la pena. Vivir para Dios es el mejor negocio que uno puede hacer en la vida eterna. Por eso Jesús dice, esas 5 son necias. Porque sabiendo que se van a casar, sabiendo que hay una fecha establecida, sabiendo que el rey vuelve, no se preparan. Se llama ser uno necio, bobo. Pero las otras 5 eran ¿qué? Prudentes. Ellas dijeron, sabemos, no solo creemos, sabemos que viene una fecha de las bodas, sabemos que se aproxima, no sabemos exactamente el momento, pero ya llegó la noche, prendamos lámparas, pero ¿saben? Compremos aceite extra por si la noche avanza mucho, cosa que cuando el Señor venga estemos preparadas. Si nos coge el sueño, nos levantamos, recargamos con el aceite de la lámpara y tenemos como salir a arreglarnos, porque la lámpara se va a poner ahí, arreglarse, ponerse las ropas y salir corriendo para la boda. Entonces las torpes, las necias, las que siempre dejaban todo para última hora, ¿nunca vieron así los alumnos? Yo era de esos antes de convertirme. Todo para última hora. No, Toñito, mañana es el examen final. ¿Qué? ¿De qué? De derecho civil. ¡Ah! No puede ser. Y entonces toda la noche estudiando. Al siguiente día llegó unos con eso así. ¿Qué iba a pasar? Pues perdía. Entonces es lo mismo, ¿no? Yo estoy esperando a que vengan las señales. No espere eso, no sea necio. ¿Cuántas veces lo tiene que llamar a usted Dios para que usted entienda? ¿Ve? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Es cuando adoramos a Dios, cuando ministramos y la gloria de se desata y vienen los dones, todo lo que Dios da en medio de su presencia. Hermoso. Pero hermanos, la palabra de Dios es una lámpara, es como un terremoto, dice la Biblia, es como un martillo. Mi palabra es como un martillo. ¿Cuántos sienten como si estuviera un martillo haciendo ¡pum! ¿Es martillo o no es martillo? Es martillo, ¿verdad? ¿Y por qué dice que desmenuza la roca? Pues porque nuestro corazón muchas veces es como de piedra. Entonces Dios tiene que pegarle duro para ver si se desbarajusta y se vuelve de carne. ¿Verdad? Bueno,
Así que pongan atención a su vida espiritual porque por eso el Señor está diciendo que es muy delicado.